Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se sumen a este espacio que creamos virtualmente y como espacio donde encendemos un fuego para que la palabra circule. Estamos con Daniel Cooperman, él viene del campo de la programación, ha hecho muchas investigaciones y prácticas en distintas corrientes espirituales, algunas religiosas, otras no. Eh, ha sido una de las personas que ha estado dentro de lo que fue los comienzos de la biodanza y, y es una persona que también tiene un amplio desarrollo en lo que es la programación neurolingüística. A él le parece más actual identificarse con el rol de diseñador en términos de lo que él nos va a explicar, de que hoy vamos a hablar justamente de algunos aspectos que son transversales a lo que él viene trabajando, que se nutren del chamanismo y que un poco es lo que a lo mejor la gente eh, va a empezar a sentirse cada vez más identificada en la medida en la que vayamos desarrollando los temas que surgen. A mí particularmente me parece algo muy positivo que te abras para esto, porque bueno, sos una persona que yo reconozco mucho. Me siento muy identificado con el trayecto que haces, siento que hablamos en un mismo idioma y he tenido la gran oportunidad de poder participar de una de las jornadas en Rosario de Tiempo de Magos, que es un formato de trabajo que recomiendo ampliamente y que va a ser el espacio a partir del cual todo lo que nosotros hoy hablemos va a tener que ver con el desarrollo de ese trabajo. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, maravilloso. Ciertamente, como decías, el chamanismo fue nuestro primer puente de contacto y diálogo. Las ideas acerca del trance también resonaron mucho en nuestras charlas, así que fantástico que sea parte del camino de la charla de hoy. Bueno, contanos, Daniel, ¿qué es para vos un trance? ¿Qué es un trance? ¿Cómo vos definirías desde tu recorrido qué es un trance? ¿Qué elementos lo componen? ¿Para qué Y se usa? eh, en este tiempo pienso en el trance como muchísimas formas de conciencia que se nombran con esa palabra, ¿no? Eh, Cuando se traducía del inglés, se traducía como estados alterados. Y realmente me parece una forma horrible de nombrar esta maravillosa experiencia, ¿no? En castellano, alterado lo tenemos asociado a alguien que está en problemas, ¿no? Este, Conciencia ampliada, eh, expansión de conciencia, me resuenan mucho más en este tiempo, ¿no? El trance, yo siento que es ese momento que lo tenemos todos cotidianamente. Eh, la hipnosis también generó todo un mito de que hay que poner a la gente en trance. Eh, Mi idea, siguiendo a Stephen Wolinski, Stephen Gilligan, la gente está en trance todo el día. Es raro que no esté en trance. Los fenómenos de trance, podríamos hablar de alguno de ellos, por ejemplo, el fenómeno de distorsión de tiempo, ¿no? Eh, Nuestra conciencia construye futuro o recuerda pasado y no está en el presente. Son dos trances, dos fenómenos de trance. Distorsión del tiempo hacia el futuro, distorsión al tiempo al pasado. Yo creo que cualquiera que esté escuchando y viendo este material, hoy pasó muchísimo tiempo en el pasado y en el futuro y poco tiempo en el presente. Ahora, todas estas prácticas de mindfulness, de presencia en el ahora, que también es un trance de presencia, ¿no?
un seteo de nuestra conciencia en el presente, en lo que veo, en lo que escucho y en lo que siento. Es un set de conciencia. Y después puedo setear mi conciencia en imaginar o alucinar futuros. Y pasar un tiempo en cómo va a ser el verano 2020, cómo va a ser el 2021, cómo va a ser dentro de 10 años. Y juego y alucino allí futuros. O recuerdo pasados, cuando era niño, vos nombrabas la época de la biodanza, que fue muy, muy bella para mí. Mi primer mentor, Rolando Toro, nuestras charlas en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Tuve la suerte de convivir con él un par de años. Y esto de vivir cotidianamente y co-crear con él ideas y danzas y juegos, es mi pasado, es mi alucinación de pasados, y no estoy en el presente de cuando estoy ahí, me pierdo de ver la imagen, la pantalla y el lugar. Entonces, yo creo que el trance es eso, ¿no? Nuestro viaje de conciencia seteado. Algunas personas están muy enfocadas en su cuerpo, ¿no? En lo que sienten, en las emociones, a veces adecuadas a su cuerpo, a veces distorsionadas, ¿no? Y entonces aparece la bulimia y aparece la anorexia y aparecen todas estas distorsiones, estas sensaciones de que el cuerpo está enfermo, ¿no? O tiene alguna historia, y entonces voy ahí al pulmón, y voy al corazón, y voy al intestino. Y de nuevo son trances, ¿no? Y después, trances que compartimos y nos gustan mucho, trances que tienen una belleza ritual, ¿no? Donde la música, el movimiento corporal, las metáforas, nos llevan a un lugar donde podemos recibir información, hacer transformaciones en nosotros, invitar a la transformación a otras personas. Creo que ese es el trance que nos convoca, ¿no? Y que nos hace dialogar las formas de crear estos trances, estos estados de conciencia donde aprender, donde cambiar, donde transformarnos, donde evolucionar. Pero trance, si vamos a la palabra en sí, está todo el día ocurriendo, la gente lo hace naturalmente, no hay que poner a nadie en trance. La gente ya viene, cuando vienen a las entrevistas y nos cuentan cuáles son sus dificultades, cuando le están contando están en el trance de esa experiencia. Y nos están contando además cuáles son los fenómenos que usan para crear esa experiencia desagradable en su vida, ¿no? O se van al pasado y se quejan de que nada es tan bueno como aquel pasado, o se van al futuro y nos cuentan que están asustados con lo que va a venir, o están centrados en su cuerpo, en sus distorsiones corporales, o el tiempo no les alcanza y están presionados por el tiempo, por compresión del tiempo, o están expandidos en el tiempo y entonces se les hace eterna la vida y no pueden contactar con ella. Están descentrados de ellos, puestos en sus hijos, en sus parejas, en el mundo, en la muerte, y ese descentrado les impide estar en conexión con ellos. Y son tan buenos en esos trances que se arruinan la vida, ¿no? Pero si uno está atento, esos trances en los que son muy buenos, hay que enseñárselos a usar de una forma ecológica, conveniente, y enseñarles
los complementarios de los trances que ellos usan para poder crear una diferencia también en su vida. Mejores utilizaciones de lo que ya son buenos y el complementario que también les va a ser muy fácil. Entonces, mucho de mis entrevistas individuales, cuando va por el camino del trance, es en eso, ¿no? Detectar cuáles son los modos, los fenómenos de trance que usan, enseñarles a usar esos trances y enseñarles el complementario. Mi forma, lo hemos charlado muchas veces, más que una forma de coaching o de terapia, tengo un acercamiento a las personas educativo, ¿no? Claro. Creo que eso es también otra de las cosas que nos unía en las charlas que teníamos, ¿no? Que recuerdo esta afinidad por enseñarle a la gente, más que hacerle a la gente, ¿no? Creo que son los dos modos, pero con el que me identifico es con el de la enseñanza. Claro. Siempre interesante cómo se nota claramente en la práctica chamánica y a partir de lo que vos compartís, qué tan inherente es al ser humano el trance, ¿no? Que es algo tan propio. Y cómo quizás esta manipulación de la conciencia producto de un proceso terapéutico, un proceso de aprendizaje educativo, le permite a la persona darse cuenta que tiene recursos, pero que no los conocía, o que los que tiene los está usando de manera inefectiva. Y una de las cosas más sorprendentes de la síntesis conceptual que yo pude ver en Tiempo de Magos es que, viendo transparente la forma en la que yo atendía a las personas, me di cuenta que tenía también un caudal de información y de experiencia por hacer en ese entrenamiento, que me demostró que el maestro está ahí donde uno lo va a buscar, ¿no? Que es una cuestión de afinidad, pero... Y creo que yo haría Tiempo de Magos hasta que entre el trance de la muerte, digamos. Yo tendría la oportunidad de hacer Tiempo de Magos, haría todas las ediciones, nunca es la misma película. No. Y me gusta algo que traes a la charla, ¿no? Esto de que está en la gente todas las posibilidades, todos los potenciales, todas las acciones, y lo único que nos compete es el hecho de acompañarlos, que lo reconozcan, que lo utilicen en las cosas que quieren usarlo, y pasa también mucho en los entrenamientos, en Tiempo de Magos, en mente holográfica. Una de las primeras cosas que le decimos a la gente es esto, que no van a aprender algo que el ser humano nunca hizo, que no van a aprender algo mágico que excede, digamos, la gente hace, pero no se da cuenta y no sabe cómo lo hace. Entonces va a los cursos y lo que entiende es cómo es el protocolo, cómo es el procedimiento para producir ese resultado, y a partir de ahí lo puede producir consistentemente cada vez que quiere. Si no, a veces le pasa, a veces no le pasa. También creo que hay una parte de lo que es la formación de Tiempo de Magos que está ocurriendo en la mente de cada uno. Totalmente, sí. O sea, ustedes proponen una forma de trabajo, pero es todo tan práctico, es todo tan ritual, es todo tan entrar en trance continuamente, que uno realmente incorpora mucho más de lo que teóricamente se propuso, viendo el nivel de realismo que adquiere esto de pensar las infinitas y múltiples posibilidades diferentes en que algo puede ocurrir y se puede realizar, y de algo que también para mí es muy importante, son estas tres conciencias, ¿no? Los tres cerebros, el reptil, el mamífero y el humano, esto de lo kinestésico o lo físico, lo emocional, lo
sentimental y bueno, lo mental o lo visual, digamos, lo auditivo dentro de lo que es también el campo de lo que es lo mamífero, ¿no? Como hay también, como cada uno tiene sus propios mecanismos de prioridades o sus zonas favorables o sus modos de comunicarse que muchas veces pasan más por algunos de esos canales, y cómo uno, cuando la persona, como decís vos, empieza a relatar qué es lo que le pasa, que muchas veces es lo que le pasó, pero le sigue pasando, porque por eso le pasa, uno ahí empieza a ver si la persona es más auditiva, más visual, más sensorial, y cómo uno también a partir de esos canales puede diseñar, como vos decís, del trabajo de diseñar un trance. Lo que más me sorprendió es que a veces puede ni siquiera hacer falta que uno lo introduzca ni que se cierren los ojos, ¿no? Y eso me pareció algo impresionante. Eso tiene mucho que ver con mente holográfica, ¿no? Esto de que puedo ver mucho más de lo que veo. Sí, los trances de ojos abiertos, que cada vez empieza a ser más conocido, trances de piel, movimiento, algo que para los chamanes era su cotidiano, para la terapia, para el mundo de la psicología, para el mundo de la hipnosis incluso. Tenemos el estereotipo de la persona sentada, relajada y con los ojos cerrados, y que la hipnosis ocurre en ese momento. Como decíamos, no, estamos en O trance. este estado que vos decís de locura y de pérdida de control. Porque si uno ve a un Sí. chamán bailando, sobre todo desde una cultura occidental, cristiana, blanca, etcétera, lo que le está pasando está bien, ¿no? Pero uno a lo mejor de afuera lo ve y parece que es un exorcismo, ¿no? Están Sí. estos conceptos. Y esto me parece muy interesante, sobre todo el tema de lo fabuloso que es que a lo mejor le decimos trance, hipnosis, viaje Meditación, chamánico, meditación. A oración. ver, esa es la mente la que le pone las etiquetas, pero cuando uno le encuentra el sentido universal y sabe cómo activar ese proceso, no importa cómo lo nombres, mientras vos lo tengas en claro y sea una herramienta de trabajo en consultorio o en consultoría que realmente uno sepa que tiene sus orígenes en el chamanismo o en prácticas bueno, que buscan demostrarnos que somos mucho más que lo que aprendimos a percibir de nosotros mismos. Y cada vez que yo digo trance es exorcismo o trance es realización, estoy manejando distintos campos de energía y de información. Y esa es la introducción que yo te doy como para que nos expliques cómo intervienen estos campos de energía e información en estos diseños de estos trances o estos rituales. Viste, mi formación fue técnica y de ingeniería. Entonces, cuando llegué a la biodanza o a la programación neurolingüística o a la hipnosis, lo hice siempre desde una mirada, si se quiere, científica. Funciona, sirve. Todas las veces que lo hago, o muchas de las veces que lo hago, funciona. Y entonces, la otra definición, además de diseñador, que tienen mis amigos, es que soy un coleccionista. Yo colecciono cosas que funcionan. Claro, Y claro. tanto Daniel Oil como Fernando, mi hermano, nos encontramos en Tiempo de Maddox en esa misma pasión por coleccionar esas cosas que nos funcionan, esas cosas que nosotros usamos con nosotros y en nuestras actividades. Y de las cosas que funcionan en este tiempo tenemos las
constelaciones familiares, ¿no? Cualquiera que haya ido a una experiencia de constelaciones familiares y haya sido representante, tiene esta experiencia que te hace un creyente. Alguien dice, ahí está ese ancestro mío. Y vos vas y te parás en el lugar donde él dice que está su ancestro y te empiezan a pasar cosas que no son tuyas. Emociones, sensaciones, ideas, imágenes, dependiendo de cuál es tu afinidad para recibir información. Y cuando te moves o enunciás o algo ocurre en relación a la constelación, para la persona tiene total sentido. Y vos decís, bueno, ahí, bueno, los ancestros, lo humano. Pero después vas a una configuración sistémica de una empresa y te parás donde dice que está el área contable o el área de producción y te pasan cosas y cuando las enunciás tiene mucho que ver con lo que está pasando en la empresa de alguien que vos no sabés quién es ni cuál es su empresa. Y si haces una configuración de órganos y sin saber te parás en un papel y empezás a describir lo que te pasa, de pronto la persona dice, ah, bueno, sí, ese es mi hígado, mi pulmón o mi corazón y estás describiendo mi patología. Así que podemos abrir campo, invocar campos de información y energía, de órganos, de áreas de trabajo, de países, de cualquier realidad, ancestros, como decíamos al comienzo, y alguien que se pare en ese campo de información y energía con un poco nomás, con un poco de que pare su diálogo interno y entre en un trance, va a estar recibiendo información de ese campo de información y energía. Entonces, en este momento tenemos experiencias fenomenológicas totalmente válidas, comprobadas por los mejores terapeutas alrededor del mundo, y empezamos a tener esta posibilidad de incluir campos de información y energía. Espera que se me abrió una imagen acá que no tiene nada que ver. Vamos a cerrarla. Te decía, podemos incluir... Ahí se abrió un campo de información y energía. Sí, 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 se manifestó ahí, quiso que le prestemos un poco de atención. Entonces, quiero explorar una dimensión de conciencia, quiero explorar un momento de mi vida, quiero explorar un valor, un potencial. Simplemente puedo convocarlo, invocarlo en mi campo de conciencia y entrar yo, si quiero explorarlo, puedo tener un representante que me traiga información de eso. Creo que volvemos de nuevo al mundo chamánico, donde eran muy hábiles para traer y convocar estos campos de información y energía, y después en algún momento de la historia lo perdimos y nuestra mente consciente fue la que ganó prioridad y nuestros pensamientos ganaron prioridad y nos alejamos de todas estas posibilidades que gracias a Dios tecnologías como las constelaciones, las configuraciones sistémicas, experiencias como paisajes sociales o panoramas sociales, empiezan a decirnos, no, pará, está todo esto ahí en la multimedia de tu mente, en tu campo de conciencia y podés aprovecharlo para tu beneficio, ¿no? Bueno, ahí es donde yo creo que está la capacidad de ver, la visión, digamos. Es decir, nosotros creamos desde algún lugar.
y creamos dentro de un contexto, en algo que se abrió y que después se cierra. Un campo personal de conciencia, un área, ¿no? Hay un... Y recurriendo a Freud con el mito edípico, o recurriendo a, qué sé yo, Blancanieves, o recurriendo al feliz cumpleaños, cualquiera de estos elementos metafóricos me viene a hablar de un mito. Y yo soy consciente de que como seres humanos somos hijos de los mitos. Nunca vamos a ser hijos de la argumentación, porque hasta en la pasión científica por investigar hay movimientos de emociones, hay intereses y muchas cuestiones que tienen que ver con la emoción y el mito, y lo que debo ser, o el lugar en el que me puso la sociedad, o esto de que se viene a reeducar o a sanar en un contexto terapéutico con estos campos de información y energía, tiene mucho que ver con corrernos de los lugares donde nos inscribieron unos otros. Y muchas veces empezar a inscribirnos nosotros en nuestra propia historia. Busco ponerlo de forma simple y general, pero estoy quizás compartiendo con vos lo mismo que compartiste. Vos decime si te parece que hay algo que por ahí vos sientas que sea diferente o que lo vivas desde otro lugar. No, no, me despierta ideas lo que decís siempre, como ocurre en nuestras charlas. Para mí, el viaje del héroe de Campbell fue, digamos, un telón de fondo para muchas de mis investigaciones, ¿no? El hecho de reconocer que cualquier mito, cualquier leyenda, cualquier cuento de hadas, cualquier telenovela, cualquier película, puede ser leída a través de ese filtro que propone Campbell con su viaje del héroe, y que nuestras vidas siguen también esos circuitos, ¿no? El llamado a las aventuras de la vida, el rechazar ese llamado a la aventura, el aceptar ese llamado a la aventura, y si inicio el viaje, dejar el lugar seguro, protegido, y estar en el lugar del riesgo, del peligro, de lo desconocido. Y esto vale para iniciar una carrera, ir a un curso, iniciar una nueva relación, iniciar un nuevo trabajo. Todos estos son llamados a la aventura. Una enfermedad puede ser un llamado a la aventura. Una pérdida puede ser un llamado a la aventura. Y nos coloca en ese lugar desconocido de las pruebas, ¿no? Y uno tiene que ir pasando estas pruebas, y si las va pasando va aprendiendo, y si va aprendiendo va creciendo en conciencia. Y hay un impulso inicial, dice Campbell, los héroes se ponen en camino por carencia, daño, prohibición, y yo veo en el mundo actual un tipo de carencia que trae a la gente a las entrevistas, que es la de vacío, ¿no? La de vacío existencial, de vacío de sentido. Y esos son los cuatro motores, ¿no? El héroe o alguien importante para el héroe fue herido, recibió la herida, y el viaje es para sanar la herida de ese ser querido o su propia herida. A veces hay una carencia en él o en su medio, entonces sale a conseguir eso que solucionaría la carencia. A veces hay una prohibición, y nada nos seduce tanto como las prohibiciones para ponernos en camino hacia la aventura. Y actualmente creo que esta carencia de sentido, este vacío de sentido en la gente,
que por ahí se creyó el mito de trabajo, pareja, 2 hijos, un auto, casa, Claro, cantidad de dinero en el banco, sos feliz, y obtuvo todas esas cosas y no es feliz. Epa, ¿cómo? No era que con eso ya iba a estar completo y feliz, y cuanto más rápido consiguen esas condiciones, más rápido también se desilusionan, ¿no? La desilusión de que la vida era eso, ser exitoso en el mundo. claro. Esta sensación también que por ahí uno pierde, y tiene mucho que ver con la mente holográfica, es la sensación que uno pierde de que hay una afuera. Es muy particular, porque encima, bueno, ya lo decían en el Kybalión, los grandes iniciados, digamos, todo es mente, ¿no? En esta mente podemos establecer una mente consciente, una mente inconsciente individual, una mente colectiva o un inconsciente colectivo y un inconsciente ampliado, universal, mucho más potente, ilimitado. Hay que ver qué aspectos de la conciencia hay que rescatar de alguno de esos lugares para ir elevándolo hacia modos en los que encuentre más recursos y que esos recursos sean auténticos y pertinentes, es decir, son los recursos que su propio inconsciente les dicta. Con un poco de orientación, con un poco de guía, con un poco de educación, y volver a caer en la trampa y volver a entrar en otra historia y quizás después tener que volver a replantearse otras, y en eso está la expansión del héroe. El héroe hace este camino, se ve mucho en el libro rojo de Jung, esto del punto central del cual uno parte, que es el yo, ¿no? Y si nos vamos a la periferia del círculo, nos alejamos mucho de ese yo. Entonces tenemos que ir en busca de un otro que nos termina transformando. Pero bueno, en la periferia siempre está lo peligroso. Para Cristóbal Colón, en esa época se hacían unos mapas donde había dragones de agua, o peces, o monstruos marinos. O sea, los mapas no son el territorio. Y cuántos mapas mentales nos privan de reconocer cuál es la profundidad que tiene nuestro territorio, ¿no? Y cómo tenemos que recorrerlo. Tiene esto cuando traes esto del punto central a la periferia, esto que dio origen al libro de Coelho del alquimista, ¿no? Que es un cuento sufi, es un cuento jasídico, pero hay versiones también chinas de esa historia, donde el personaje queda desamparado y tiene un sueño de que en otra ciudad, en un lugar lejano, hay un tesoro. Y hace el viaje y tiene una serie de dificultades y lo golpean, lo ponen preso, y cuando está en prisión, alguien le dice, bueno, pero ¿por qué viniste acá? ¿Y qué te trajo? Y en confianza le dice, bueno, yo soñé que había un tesoro acá. Y el interlocutor le dice, pero mira, yo siempre sueño que hay un lugar en la ciudad donde él vive, en la casa de fulano, que es su casa, abajo de un árbol, que es el árbol que tiene en su patio, y ahí hay un tesoro, pero yo no voy a ir nunca a una ciudad lejana por un sueño. Entonces, en cuanto puede, el héroe vuelve a su casa, acaba en el patio de su casa y encuentra el tesoro, ¿no? Así que es la historia que después usó Coelho para el alquimista, pero esto, ¿no? Uno sale del punto central, del yo, hace el La viaje. zona de confort. Y después tiene que volver, porque el tesoro está en ese mismo lugar, pero vuelve enriquecido, ¿no? Claro. Ya no es el mismo que salió de viaje cuando vuelve, ¿no? Y
ese es el regalo. Y el tesoro muchas veces, el tesoro no es ese que está en el patio, sino todo lo que aprendiste y todo lo que cosechaste en el recorrido, ¿no? Que es lo que después en realidad compartís con los otros y en el momento de la muerte va con vos, el aprendizaje y la experiencia conseguida. Creo que una de las facultades más amorosas que vos tenés para llevar adelante el trance es justamente utilizar el mito, es decir, la narrativa. Tenés la capacidad de meternos en todos los cuentos y en esa infinita, en ese gran bagaje de recursos narrativos que respetan tradiciones, culturas e historias, que nos muestran que un ensayo médico o un estudio de física puede ser muy preciso en la argumentación, tenga o no razón, pueda o no ser refutable. Pero raramente eso nos hable de una metáfora o de que pueda tener otra lectura como una parábola o de que pueda tener una solución numérica que es antimatemática aparentemente. Entonces nos damos cuenta que la narrativa, que el mito, que la utilización de campos de energía e información, que el trance es una excelente herramienta para abrirnos hacia ese enriquecido mundo del cual no fuimos educados a participar o a reconocer. Creo que mucho tiene que ver con desaprender de la lógica y empezar a reconocer y recordar o trabajar este otro inconsciente ampliado, estas otras formas más nutricias de nuestra realidad. Cuando hablabas de constelaciones familiares, yo trabajo en un círculo de piedras y constelo con las piedras. Las personas eligen, previamente se hace un trabajo de apertura, las personas sienten dónde están las personas con las que ellos quieren hablar, por la forma de las piedras, por la temperatura que tienen, por el color, por la textura. La pueden tocar por arriba o pueden tomar la piedra o pueden pasar la mano por el círculo de piedras hasta que contactan con una. Y muchas veces yo no llego a preguntarle con quién la persona se quiere contactar, pero apenas toco una piedra, rompe en llanto y me da me da la pauta de que realmente entró. Y es tan maravilloso desde nuestro lugar poder ver que muchas veces las personas crecen y nos hacen crecer a nosotros también en nuestra práctica. Esta cuestión de espejo tan grande que hay muchas veces en los procesos educativos o terapéuticos, que bueno, un poco completando esta idea del mito, la metáfora y los campos de energía e información, me sorprendía mucho a mí cómo a través de las piedras como recurso chamánico original uno puede constelar, incluso que dialoguen, volver a soltar en el círculo de la vida a una persona que ha muerto, acunar a un bebé, hablar con un padre que nunca estuvo, que ni siquiera conozco, o que venga algo que lo sorprende tanto al que lo está recibiendo como a mí, ¿no? Que no sabe de dónde, pero que genera una movilización y que a veces puede ser un animal de poder o simplemente un mensaje. Me gustaría que, para concluir, hagas tu cierre, nos cuentes, nos invites a participar, nos lleves a este cierre como en un camino donde vos puedas hacer una recopilación de lo que estuvimos hablando, de lo que vos te llevás, de lo que rescatás y bueno, ir dándole lugar
a un punto de partida para un nuevo comienzo. Buenísimo, me encanta eso. Sí, aquellos que siempre están en el camino del encuentro, no en el camino de la búsqueda, sino en el camino del encuentro, llegan a estas informaciones, a estos videos, a estas experiencias y encuentran una resonancia, un eco, algo que es su llamado a la aventura. Y quieren saber más a veces y decirles que tenemos, como vos bien decías, varios formatos para contar la historia única. La contamos en Tiempo de Magos, a través de lo que pasó a través de nosotros, de Milton Erickson. Lo hacemos en modelados neurolingüísticos, en lo que pasó a través de nosotros de la programación neurolingüística. Quizás lo que tiene más mi voz son los rituales estratégicos metafóricos, los juegos Tachyon, que desarrollamos con mi socia Graciela Astorga, donde hay para cada necesidad humana básica, creemos una forma de explorar y descubrir a través del juego, de juegos, rituales metafóricos estratégicos. Mente holográfica, acabamos de terminar una formación muy bella con casi 90 personas. Esta posibilidad que nos da este tiempo Zoom, de que gente que no necesita hacer largos viajes y pagar hoteles y comidas y cosas además del curso, y lo recibe en la comodidad de la casa. Creo que muchos que le tenían miedo al Zoom, a lo virtual, se están dando cuenta que el aprendizaje llega al 100% en la comodidad de su casa, en el momento en que pueden ver el video, no sé, montones de facilidades. Y extrañaremos los abrazos, ¿no? Los que venimos del mundo corporal y la sensación, ciertamente extrañamos esa parte. Pero se puede evocar, esa parte se puede evocar. Se puede evocar, ¿cierto? Yo la verdad que en este generoso regalo que nos han dado de 2 jornadas introductorias, gratuitas, a Tiempo de Magos, que está en Tiempo de Magos, gratuito en la red, en Facebook, me sorprendí de eso, de que evidentemente no solamente ustedes ya vienen aceitados desde hace muchos años, sino que realmente el trance es multidimensional, el trance escapa a cualquier tipo de sensación de, ay, escucho a Daniel, pero se escucha como si fuese una radio. O sea, ¿se entiende? Yo conecto con la imagen y con todo lo que Daniel viene a darme, y ya empecé a entrar en mi trance. Totalmente. Ya una vez que me dejé llevar, y es fuerte, ¿no? Porque uno dice las tecnologías, los fríos, no, para nada. Lo han adaptado muy bien, todo el trabajo corporal, previo, introductorio, todo lo que ustedes vienen manejando, me parece que lo han logrado ecualizar, y con una impecabilidad que realmente muestra de que realmente uno enseña lo que hace, y eso me parece como una cuestión de marca registrada a ustedes, ¿no? Que realmente no es una improvisación, sino que es un trance improvisado. Sí, con muchos años de trabajo detrás. Por ahí, si a alguien también le surge el impulso de formarse en esto, estamos arrancando este jueves a las 7 de la tarde con el entrenamiento que va a ser todos los lunes y jueves del mes. Así que... ¿Ese sería el entrenamiento completo de qué módulo?
Creamos todo un diseño para el online. Específico, exacto. Que Hay sería algunas... Tiempo de Magos sin fronteras. Sin fronteras, sí, lo pueden encontrar con esa formulación. Y trajimos algunos de los clásicos. A la gente siempre le gusta esas experiencias que tuvieron mucha resonancia en ellos, pero también muchas cosas nuevas para este formato, ¿no? Así que qué bueno, invitados que la gente allí. sepa que cada vez que lo tome es otro formato, otro ingrediente, otro trance, otra persona, otro momento. ¿Sí? Nosotros somos otros y contamos cosas distintas y ellos son otros cuando vuelven a encontrarse con alguna de las prácticas y sin duda van a tener sabidurías nuevas para cosechar ahí. Bueno, desde lo más profundo de mi corazón, Daniel, te agradezco la apertura, el compartir, la generosidad, la confianza en interactuar y en socializar este material. Y te invito a que en algún otro momento, cuando surja, cuando se dé, cuando sea sincrónico, podamos estar hablando sobre otros mismos temas y profundizando sobre algunos de los que ya hemos hablado. Dale, seguro, seguro, allí. En el siguiente cruce de caminos estaremos compartiendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta prontito.